Amigo televidente, una pregunta para que usted esté atento y en la ronda del público ingrese con su respuesta, comentario u opinión. ¿Cuándo saldrá el Poder Judicial de su entrampamiento? Vamos a comenzar esta ronda con el doctor Héctor Vargas Saya. Bueno, muy buenas noches. Quiero expresar que tengo el privilegio de contar con la amistad de un distinguido jurista, el doctor Vicente Ugarte del Pino, que está aquí presente. Un distinguido jurista que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú en las mejores épocas del Poder Judicial. Es un brillante historiador, autor de una de las más importantes obras sobre la Constitución que se llama Historia de las Constituciones del Perú. Historia de la Constitución del Perú. Es uno de los 5 miembros, entre 2 extranjeros y 3 peruanos, uno de ellos él, que asesora al Estado en los asuntos jurídicos ante la Haya. Y bueno, tiene otros títulos: profesor universitario, hombre honrado, honesto, de gran trayectoria y de gran probidad. Y no quiero decir más cosas para no herir la excelsa modestia de mi distinguido amigo y hermano Vicente Ugarte del Pino, que aquí está presente honrado esta mesa. Y con él vamos a conversar esta noche sobre asuntos tan importantes, uno de ellos con el que comenzamos, que es el problema del Poder Judicial. Después pasaremos a hablar de asuntos políticos sobre la bicameralidad, etc. Dejo este preámbulo para después conversar con él, antes de escuchar las voces de nuestros distinguidos colegas de la mesa. Correcto, así es. Siempre reiterando este saludo a un gran maestro como el doctor Vicente Ugarte del Pino. La primera impresión, doctor Vicente Ugarte del Pino, usted que conoce, como se dice, al monstruo por dentro, que ha sido presidente de la Corte Suprema de la República, frente al público que a veces desaprueba a este poder del Estado, ¿cómo nos puede, digamos, plantear soluciones a una necesidad de cambio que todas las voces reclaman para el Poder Judicial? Mire, es un problema que lo he vivido, porque, bueno, mi padre fue abogado y por lo tanto desde que tengo uso de razón he escuchado hablar del Poder Judicial. Desde niño, porque fue la caída del presidente Leguía, la famosa Tribunal de Sanción, y el interés de mi padre de defender a gente que inocentemente, por cuestiones políticas, eran acusados de malversaciones de fondos y qué sé yo. O sea, prácticamente la ilusión de un niño, luego un estudiante universitario, era llegar al Poder Judicial porque pensaba que era pues la maravilla, ¿no? Hacer la justicia. En realidad, pues como toda obra humana tiene problemas, no es la perfección. Traté de lograr el mejoramiento, digamos, dentro de la etapa en que yo pasé por ahí. En vista que después de mi función las cosas no cambiaban mucho, decidí irme. Me fui al Ecuador, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Bueno, ahí pude apreciar el descuido encima que los abogados peruanos tienen por la justicia internacional. Porque en los 5 años que yo estuve en el Ecuador, nunca resolví un caso que provenía de Lima. En cambio, el pan de cada día eran casos que venían de Colombia. Me resultaba a mí también interesante comprobar que del propio Ecuador no llegaban muchos casos. Pero eran por defecto los abogados. Abogados que no conocen los mecanismos legales para llegar a un tribunal internacional, en este caso de tipo económico, donde los juicios
pueden terminar en un par de meses. Y sin embargo, por ejemplo, un famoso juicio que aquí en Lima duró años, de unas zapatillas inglesas, creo, norteamericanas, en la fabricaba una fábrica de chinitos en Lima. Hasta cuando se enteraron los norteamericanos que sus zapatillas se fabricaban acá, hicieron un juicio y llegó a la Corte Suprema. Bueno, ese mismo juicio se estaba produciendo también en Colombia y llegó al Tribunal de Quito. Claro, nosotros tenemos que resolver eso, no en 24 horas, pero apenas llega, se encarga a uno de los magistrados que estudia el tema y en una semana está ya expuesto y resuelto. De manera que yo decía, en Lima este juicio duró 2 años y más, y acá en una semana, en 15 días ya está resuelto. Bien, doctor. Entonces, eso porque los abogados peruanos no se preocupan de siquiera enterarse de que existe un tribunal de justicia que en el aspecto comercial les puede resolver los temas muy rápidamente. Bien. ¿Qué tal papel? El papel de los abogados. Y acá hay uno de los abogados, un tributarista como el doctor Alfredo Gildemeister, y le pasamos la pelota para la pregunta del caso. Bueno, efectivamente, yo también desde que tengo uso de razón escucho esta palabrita de reforma del Poder Judicial, ¿no? Bueno, yo personalmente no litigo en el Poder Judicial como nuestro colega Fernando Urbina, por ejemplo, ¿no? Pero sí, bueno, sí trato con la administración pública. Pero sí hay algunas cositas que le suelto al doctor Ugarte del Pino a ver qué le parece. Se habla mucho de reforma y siempre se ha hablado de reforma y se seguirá hablando de reforma, ¿no? Pero ¿de qué reforma estamos hablando? Una reforma de tipo legal, es decir, de normas, la ley orgánica del Poder Judicial, la misma Constitución, en fin, de normas o de hombres, es decir, de seres humanos, de jueces bien formados, probos, no solamente con conocimientos, que lo sabrán obviamente, ¿no? Pero probos, que no les tiemble la mano al administrar justicia, al sentenciar, etcétera, etcétera, porque obviamente estarán presionados y todo lo demás, ¿no? Pero o ambas cosas, un tema de normas, un tema de hombres, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y 2 temas más que ya lo comentaremos después con el doctor Vargas Ayes, que también lo ha comentado. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad, que la conversaremos después. Y algo que también me interesa por el tema de los partidos políticos que va a venir después, en el tema de la posible reforma electoral. Es decir, el tema del voto preferencial. ¿A quién conviene que no haya voto preferencial? ¿Al pueblo o a los partidos políticos? Eso lo comentaremos después. Correcto. ¿Y el Poder Judicial qué le parece esto, no? Bueno, en el caso del Poder Judicial yo le digo que el problema no es de origen del mismo Poder Judicial, sino de la sociedad misma, porque no forma bien al abogado, al jurista. O sea, en realidad la vocación para llegar al Poder Judicial nace en la persona, pero hay algunos que van al Poder Judicial para hacer fortuna. Yo, los cuadros que yo viví y que determinaron que un buen día dijera, bueno, señores, me voy, y me fui. Todo el mundo me decía, pero quédate, no sé, no, ya no puedo más, ¿no? Porque las resoluciones, digamos, en los jueces de primera instancia son personales, pero ya cuando se llega a la Suprema, son 5 los que forman la sala. Y entonces uno a veces ahí ya no tiene la seguridad absoluta de que lo que se está planteando es lo justo. Hay que pedir el expediente, demorar la vista, es decir, hay que tener un doble trabajo en el expediente que le adjudican a uno y después estudiar al del vecino, porque también uno lo va a resolver. Pero uno tiene que tener confianza en que el doctor que está al lado de uno haya expuesto debidamente y con justicia el tema. Entonces, era tan trabajoso y tan difícil que un buen día dije, señores, me llamaron por teléfono de Quito para decirme que me habían elegido magistrado del Tribunal de la Corte Constitucional. Me voy, le dije, y me fui. Y entonces un colega de bancada me decía, pero ¿cómo vas a dejar el Poder Judicial? Me dice, para irte a Quito. Sí, le dije que ya no aguanto más, le dije. Esa fue mi respuesta. Y me fui. Bueno, 5 años y volví. Tuve un problema con la ministra de Justicia, porque la ministra de Justicia dijo, acéptese la renuncia del doctor Vicente Ugarte. Entonces yo fui a verle y le dije, mire señora, yo no he renunciado.
yo he pedido que me declaren cesante. Y me dijo, ¿y por qué esa diferencia? Es que si yo renuncio son capaces de, porque como me he ido, son capaces de quitarme mis derechos adquiridos, ¿no? Y yo tengo que defenderlos porque yo he servido al Estado durante 30 años y no quiero perder mi tiempo de servicios. Si yo digo renuncio, capaz de la palabra la pueden tomar como que renuncio a todo. Yo estoy pidiendo que me declaren cesante a mi solicitud. Y así salió mi resolución. Ella, muy gentil, la doctora Bocos, que ya en paz descanse, puso en la resolución. Por un error en la resolución número tanto se dijo que se aceptaba la renuncia del doctor Ugarte. Siendo así que no ha renunciado, sino que ha pedido que lo declaren cesante en su solicitud. Y así.